Hola amiga, bueno, vamos a realizar una muestrita para hacer los chals o las prendas con punto calado empezando desde el pico, empezando desde abajo. Entonces, como habéis visto en el pequeño vídeo inicial, podemos hacer con ello infinidad de cosas, ¿eh? Entonces, vamos a empezar, hacemos nuestro primer punto, nuestra primera cadena, y a partir de aquí subiremos con 9 cadenas. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cerramos en el primer punto bajo, o sea, en la primera cadena, perdón, con un punto deslizado. Entonces, ahora subiremos con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Damos la vuelta al trabajo para que así el hilo nos quede hacia abajo, el hilo de inicio. Y nos vamos a la circunferencia inicial con un punto bajo. Volvemos a subir, en este caso 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué 5 y no 8? Porque ahora nos vamos a ir a la base con un punto alto y como sabéis, cada punto alto cuenta como 3 cadenas. Entonces, pincharemos también en el centro realizando un punto alto. De 1 ya hemos pasado a 2 aritos. Nuevamente subimos con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damos la vuelta al trabajo y nos vamos a la primera circunferencia con un punto bajo. Ahora haremos 5. 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos al segundo aro con un punto bajo. Ahora haremos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y buscaremos el tercer punto empezando desde la base 1, 2, 3 y ahí haremos un punto alto. Nuevamente, para empezar, empezamos con 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damos la vuelta al trabajo y nos vamos al aro con un punto bajo. Ahora hacemos 5. 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos al siguiente hueco que hemos hecho. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al siguiente hueco con un punto bajo. Hacemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cogemos hebra para hacer nuestro punto alto y en el 1, 2, 3, en la tercera cadena, empezando desde abajo, haremos un punto alto. Entonces, así iremos dando vueltas, vueltas y vueltas y ya veis cómo va creciendo. De 1 pasamos a 2, luego pasamos a 3, luego pasamos a 4 y cada vuelta iremos aumentando un orificio. De esta forma iremos ampliando, ampliando, ampliando todo lo que deseemos. Entonces, vamos a repetir una nueva vuelta. Empezamos siempre con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Damos la vuelta al trabajo y nos vamos a la primera aro con un punto bajo. Entre cadenas y cadenas son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al siguiente con un punto bajo. Entre cadenas y cadenas son 5, 3, 4, 5. Nos vamos al siguiente con un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al siguiente con un punto bajo. Aquí haremos 5, 1, 2, 3, 4, 5, pero cerramos con un punto alto en la tercera cadena, empezando desde abajo. ¿De acuerdo? Otra vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente nos vamos
al primer aro y aquí seguiríamos con entre agujero y agujero 5 cadenas y en el último 5 cadenas, pero un punto alto en el tercer punto. Entonces, en el supuesto de que queramos iniciar y finalizar ya la vuelta con algún acabado, porque ves que aquí queda liso y luego podemos hacer pues el acabado que queramos, lo que haríamos sería subir con 3 cadenas, aquí tengo 1, 2 y 3, en el mismo orificio. Haremos un punto alto y en el mismo haremos otro punto alto. De esta forma acabaríamos la vuelta con 3 puntos altos. Aquí haremos las 5 cadenas, porque ahora ya tenemos aquí un inicio, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5 no, sí, 5. 5 cadenas y nos venimos con un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos iríamos al siguiente agujero con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Nos iríamos al siguiente agujero con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Nos iríamos al siguiente calado con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos iríamos al siguiente agujero con un punto bajo. Aquí haremos nuestras 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos con el punto alto a la tercera cadena. Tejemos un punto alto, en el mismo agujero 2 puntos altos, en el mismo agujero 3 puntos altos. Y así iríamos iniciando y acabando cada vuelta con este pequeño abanico. Y 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente hacemos aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para iniciar y acabar con este pequeño abanico, subimos 3. 1, 2, 3. Y aquí sería donde haríamos nuestro punto alto. Aquí no, perdón, lo haríamos aquí, en la primera cadena de subida. 1, 2 y 3. Y haríamos nuestras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos iríamos al primer orificio con el punto bajo. Si no queremos terminar y empezar con este sencillito abanico pequeño, podemos hacer un abanico doble. O sea, hacemos los 3 puntos, tejemos 2 cadenas y nuevamente hacemos 3 puntos altos dentro de este orificio. De esta forma iríamos terminando con abanicos. Haríamos las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuestro punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos al siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos al siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos al siguiente punto. 1, 2, 3, 4, 5. Al siguiente calado. 1, 2, 3, 4, 5. Al siguiente calado. Nuevamente 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos nuestro punto alto en el punto de subida. Ahí va. En el punto de subida. Aquí. La diferencia es que aquí haremos un abanico. 2, 3 puntos altos en el mismo punto, 2 cadenas,
y otros 3 puntos altos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Y así tendríamos diferentes formas de empezar y terminar las vueltas sin acabado, con un pequeño abaniquito chico y con un abanico completo. Volveríamos nuevamente a hacer este. Subimos con 3, 1, 2 y 3, damos la vuelta y en este primer punto haremos el abanico. 1, serían 2 y 3. Hacemos 2 cadenas y otros 3 puntos altos dentro del mismo punto. 1, 2 y 3. Y nuestras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. 5 cadenas y nos vamos al primer orificio. Y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4, 5. Seguiríamos 2, 3, 4, 5 con las vueltas. Iríamos vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta, realizando nuestros abanicos, nuestros calados. Espera, que aquí lo tenía que haber puesto. Una, 2, 3, 4 y 5. Lo tenía que haber puesto aquí. Para que nos quede mejor el calado. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí. Ahora sí. Que se veía ahí extraño. Lo iríamos haciendo así. Entonces, espero que os sea útil y que hagáis muchas prendas con ella. Entonces, ¿de qué depende de que el orificio sea mayor o menor? Pues del material con el que estemos trabajando, sobre todo, y de la aguja. En este caso queda un agujerito bastante grande porque el tejido, la lana, es gruesa. Y si utilizáramos un hilo, pues nos quedaría mucho más finito. Y ahí lo que podríamos jugar son con las cadenas. Entonces, en el supuesto de hacer más de 5 cadenas de separación entre aro y aro, para que si trabajamos con un material pequeño el agujero nos quede grande también, no daríamos 8 de subida. Estos 8 de subida es por los 5 que damos aquí. Si aquí queremos dar, en lugar de 5, 10, aquí tendríamos que dar 13. O sea, son los puntos que demos entre arco y arco más 3 de subida, para luego poder cerrar la vuelta siguiente. Si son 5, son 8 de subida. Si hacemos 7, pues 7 más 3 serían 10 de subida. Y así sucesivamente, siempre para dar el tamaño del arco que deseemos. Ahora sí, que no quería que esto se me olvidara. Pues nada, muchísimas gracias, un abrazo y espero que os sirva.